es sabio, o si la gente más sabia, con el nivel más consciente, huye a otro país donde hay ya más conscientes, pues entonces luego hay lo que hay. En Siria pasa lo que pasa, pero es que también hay que tener claro que Estados Unidos, que se supone que son entonces en el nivel tan alto de consciente, son ellos que mandan las armas en Siria y están luchando ellos. Yo lo que pienso es que esa gente en Siria y en Afganistán y en África, y la gente que no tienen recursos, no tienen dinero, nadie quiere invertir por ahí, ellos lo que necesitan es pues el amor y la gente sabia, y no mandar las armas y los soldados ahí, sino la gente que pueden enseñar qué es lo que no es lo que es luchar, porque ahí los afganos saben luchar en sus 5 años, los sirios también, pero no saben estas caridades, esta conciencia. Entonces esa gente sabia debería ir, como lo hacen los voluntarios, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras. Esos para mí son toda gente súper sabia, con un nivel alto. Sin embargo, ellos se van a esos países que tienen problemas y no van con su avión a Suiza donde no hay problema. Sí se van ahí para solucionarlo, y cada uno con su pensamiento y con todo lo que sabe puede pues mejorar a un montón de gente y con su presencia cambiar poco a poco la vida. Me parece perdona, me parece que se han juntado dos cosas. Una cosa es la de rentabilizar el dinero, y en ese sentido, al nivel de Gonzalo decía que hay que valorar el tema de los políticos. Pero otra cosa me parece que es la que estás diciendo tú, que efectivamente aporta mucho aquí, ¿no? Se han juntado, me parece, dos ideas. La idea de que el dinero en algunos sitios no es rentable, y para poder dar una misión de servicio a lo mejor alguno coge el avión y se lo lleva a otro sitio. Y la otra idea es de... Bueno, verás, hija, es que esto depende un poco de muchas cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que esos sitios son los que necesitan más ayuda, cierto, porque son los que más bajo nivel de conciencia tienen, ¿verdad? El problema es que para poder dar el servicio tienes que mantenerte vivo. Entonces, claro, porque si tú vas allí a los 3 días te han pegado 3 tiros, te han cortado la cabeza o te han secuestrado porque has dicho algo que va en contra de no sé qué ley islámica de no sé qué, porque tienen que evolucionar, o sea, el servicio es dar información, es como tú dices, es enseñar, es el servicio más importante. Y claro que tienes que hacerlo, y claro que esos países lo necesitan, pero estamos hablando de cuáles son los problemas económicos y por qué hay más problemas económicos que aquí y por qué aquí más que en Estados Unidos. Hoy en día, por ejemplo, el paro en Estados Unidos es 0, o digo 0 no es 0, es el 6%, pero ese es el paro que yo llamo estructural, ¿entiendes? Porque en todos los países hay un 5% de la gente que no está capacitada para trabajar, o porque están enfermos, o porque se dan la droga, o cualquier cosa, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hija, que hay que ir a esos países a ayudar y a dar información. Pero no hay que inmolarse, hay que hacerlo con sabiduría. Claro. Hay que hacerlo con sabiduría, porque uno es libre de hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Exacto. Puedes hacerlo de muchas maneras. No hay una única manera de hacerlo. La base de todo lo que estamos diciendo no está en lo que decíamos antes, en los medios, con un problema o sin problema, se está haciendo, ¿no? Si tú desde abajo empiezas a dar las bases de no competitividad con el de enfrente, de ir buscando más tu paz interior, y después además lo que puedes ofrecerlo dentro de las posibilidades de cada cual, con su objetivo y demás, la base entonces no está en lo que no está, como nos están educando en todos los países, sea quien sea lo que sea, que la base está equivocada, que en vez de estar pensando en la competitividad material, hay que basarse más en la emoción, que es lo que no han intentado retener desde siempre. Sí, una emoción o un servicio, emoción en el sentido positivo de la palabra, ¿no? De educación afectiva, y el problema sería de educación. El problema es cuando la educación está en manos de maleducados. El problema del mundo es educación. Sí.
pollos que se montan a nivel familiar, ¿no? Y se podrían mejorar con este aprendizaje. Se me ocurre, no sé. En las civilizaciones más avanzadas, esto ya no es científico, ¿vale? Esto ya es entre nosotros aquí, es una charla después de comer. En las civilizaciones avanzadas pasa exactamente lo mismo que dice don Lucía. Las dos profesiones más valoradas, o sea, las dos actividades más valoradas, son la crianza de los hijos y las funciones de los maestros. Mientras que en esta civilización más material, pues se valora a Cristiano Ronaldo, a Messi o yo qué sé, o al cantante de turno, o si a lo mejor al empresario de mucho éxito, o lo que sea, ¿no? Pero en las civilizaciones avanzadas, las profesiones más valoradas son lo que ha dicho don Lucía, la crianza de los niños y la educación, digamos, de los futuros miembros, ¿no?, de la sociedad. Realmente, el servicio más avanzado es el servicio de dar información, ¿no?, de enseñar, de alguna manera. El famoso refrán de no des peces, enseña a pescar, ¿no? Entonces, claro, la labor de maestro es la más importante porque, para empezar, ya está muy limitada el acceso a la profesión, ¿no? Porque, claro, en otras civilizaciones más avanzadas, los maestros no es cualquiera, sino el que sabe, no sé si explico, ¿no? Y entonces es verdad que se valora muchísimo esas dos funciones, como es lógico, por otra parte, ¿no? Y en esta sociedad pues, parece que se valoran menos, ¿no? Pero eso es por nuestra falta de conciencia. Sí, hija. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Has dicho antes de la conferencia que es algo que ya he oído otras veces y me llama mucho la atención. Cuando hablamos de los países que tienen en general unas líneas más altas de desarrollo, un mayor nivel de conciencia, respecto a los países que no lo tienen. Es cierto que hay internacionalmente o globalmente baremos, al margen de los niveles de conciencia, para ver qué nivel tiene un país respecto a cómo trata a las mujeres, a los niños, a las minorías. Siempre me ha parecido curioso que Estados Unidos, que efectivamente es uno de los países que conserva, tiene esos niveles altos de derechos individuales, etcétera, etcétera, pero sin embargo, en contraposición, tiene la pena de muerte en casi todo de su estado, se porta armas, hay cierta facilidad al acceso de las armas, que eso es una violencia implícita, y en general también hay muchas desigualdades. ¿Cómo pueden sociedades que en realidad realmente están muy altas en esa escala convivir con contradicciones tan notorias? Buena pregunta. Mira, aquí lo sabes. Sí. Vamos a ver. Hasta que no sé, vamos a ver. Cuando yo digo que Estados Unidos, ¿verdad?, es el país de más alto nivel de conciencia hoy, no lo digo yo, o sea, no es mi opinión, yo estoy transmitiendo la opinión de los expertos, ¿no?, de los que estudian eso, por así decirlo, ¿no? A mí me parece que tiene cierta lógica, pero tenemos que recordar que el nivel medio, por ejemplo, ¿no?, de Estados Unidos, siendo el país de más nivel de conciencia, está en la escala esa de las gráficas que ya hemos quitado, estaría el nivel medio de Estados Unidos en los 300 y pico. O sea, estamos hablando de un nivel medio del tercero medio. Exacto, ¿me explico? Y ese es el nivel medio, o sea, el nivel medio de España es el tercero bajo. Y el nivel medio de Siria, pues es el 2, claro. Entonces, en el tercero medio todavía hay muchos problemas sin resolver, claro. Por ejemplo, todos esos que tú has nombrado. Entonces, es normal que en Estados Unidos se dé todavía más desigualdad económica que en ningún otro país, porque Estados Unidos en el tercero medio tienes a la población general con la intención básica de obtener, pero al mismo tiempo tienes ya un montón de gente como muy preparada, ¿no?, que han ido a universidades, a doctorados, a tal, y entonces claro, el nivel de esa gente va subiendo y el nivel de la gente más baja de Estados Unidos, que no se incorpora a la educación, a todo esto, pues claro, cada vez es más bajo, ¿no?, y se van aumentando las diferencias. Es más, en este país, en España, tenemos que pasar por aumentar las diferencias, por desgracia, todavía más, hasta que se arregle el problema. No sé. Pero los niveles altos de la población no tiran de los medios. Sí, claro, energéticamente sí, pero claro, para que haya un cambio, mira, en las matemáticas, hay una disciplina que se llama la teoría del caos, ¿no?
Y la teoría del caos es la disciplina de las matemáticas que estudia los efectos de variables muy pequeñas, por así decirlo, ¿no? Y entonces han investigado sobre el punto crítico y han sumado la fuerza de la energía y tal, y han llegado a la conclusión de que en el momento en que el 10% de cualquier grupo humano, ¿no? Sea una sociedad, sea nosotros que estamos aquí, un grupo de amigos, el 10% sube al cuarto nivel de consciencia, ya arrastran y tiran de todos, ¿no? Pero es que en ningún país del mundo el 10% está en el cuarto nivel de consciencia, ni nada que se le parezca, vamos, no llega ni al 2%, o al 3%. Entonces, por ejemplo, con eso de las armas también tenemos que tener en cuenta una cosa. Bien mirado, una pistola no es ni buena ni mala, es neutra. Claro, depende para qué lo vayas a usar. No sé si me comprendes. Si yo voy a usar la pistola para atracar un banco, o como ayer en Galicia, ¿no? Un atracador aparentemente mató a una policía y él murió, y también hirió a otro, como según él y tal, ¿no? Claro, si yo uso la pistola para eso, se convierte en un instrumento malo. Ahora yo puedo usar la pistola para un buen motivo, en un momento determinado, ¿no? Y por lo tanto, en sí mismo, una pistola es neutra, es como el dinero, es neutro. Si lo usas mal, se convierte en algo malo. Si lo usas bien, se convierte en algo bueno, ¿no? En algo útil, ¿no? Recuerdo una prueba, perdona que te interrumpa, sí, que para acceder a un trabajo me hicieron unas pruebas psicológicas. Sí. Me decían, era una pregunta, siento por los psicólogos que es un poco absurda. Decía, ¿qué te gustan más, las pistolas o las flores? Entonces, claro, yo pensaba, yo no sé si el cachete es tonto o qué voy a decir, pero claro, yo pensaba, y aquellos psicólogos también, que las flores eran mejores que las pistolas. Claro, pero esa pregunta me la hacen a mí, tengo una difícil respuesta. Si yo con las pistolas no me fichan. Si yo que me gustan más las flores, me dicen soy mariquita y... Ese tipo de preguntas se incorporan a los test, o bien para relajar un poco al que está haciendo el test, o bien pues para hacer una parada en el tema que está tratando de hacer. Como pregunta de descanso, sí. Pero era un poco... Pero es por eso. ¿Pero por qué sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos es quizá el país más avanzado de conciencia? Pues mira, lo estaba comentando con Manuel en la comida, ¿no? Manuel vivió en Estados Unidos una temporada, Carmen también, yo también, ¿no? Y estábamos hablando y claro, dice, hay más seguridad jurídica. Explico, simplemente las universidades, o sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor de las 30 mejores universidades del mundo, ¿cuántas serán americanas? Pues un gran porcentaje de esas 30, ¿no? Fíjate, los medios, ¿no? Me acuerdo cuando yo estudiaba en Harvard y te estoy hablando del año 81, 80-81, pues claro, Harvard tenía varios aviones privados solo dedicados a ir a recoger a gente interesante por el mundo para que viniera a dar una conferencia que les interesaba y volverse, ¿no? Eso no creo que haya ninguna universidad española hoy que lo pueda hacer, ¿no? Claro, la librería de Harvard, coño, es mejor que la del Congreso, o sea, solamente los billones con B de dólares que Harvard tiene en el endowment, ¿no? Que solamente viven de los intereses y tal, o sea, la calidad del profesorado, en fin, no sé. De todos los puntos de vista, la medicina, por ejemplo, ¿no? Pues es un país muy avanzado en todo lo que tiene que ver con medicina, como decía Manuel, o sea, y sobre todo lo nuevo, de alguna manera, se inventa allí. O sea, yo una cosa que le decía a la gente cuando yo estaba todavía en la actividad comercial, era, joder, en España es fácil ganar dinero, decía yo. Solo hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, que dentro de 3 años pasará aquí. Aquí se vinieron los McDonald's, los Burger Kings, el no sé qué, el no sé cuántos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores se copió de la SEC, ¿sabes? Las compañías de seguros, o sea, todas las cosas que van como inventándose en Estados Unidos luego van por regla general, no digo que sea así siempre, ¿no? Porque todo el mundo no tiene acceso a esas cosas. Claro. A esa enseñanza, a esa claro. a esa tecnología. Bueno, verás, otra cosa buena de Estados Unidos es que, siendo cierto que no todo el mundo tiene acceso, sí es cierto que no es un problema no tener dinero para tener acceso. Cosa que aquí en España sí que lo es, ¿me explico? O sea, hay más movilidad social. Se dan becas. Sí, bueno, becas todas las que quieras, sí. Si tienes notas, se dan becas. Sí. La movilidad social, como digo, por ejemplo, en España, pues yo sé, el hijo de la duquesa de Alba tiene la vida resuelta. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la tenía su madre. Pero como el hijo es idiota, no se me entiende. O sea, el caso, ¿no? Pero digo, pues, entonces, eso ni siquiera se respeta. No sé si me explico.
No existen los títulos nobiliarios, están prohibidos en la Constitución. Es un país que responde más al mérito propio que a cuál es tu apellido, cuál es tu familia o cuál es, ¿no? O sea, todos esos son síntomas de más alto nivel de conciencia, hasta cierto punto, ¿no? Claro que tiene problemas por resolver. En la película de Monster Ball, sobre los que se dedican a la cámara, los que llevan a la cámara de justiciar a la gente, se ve cómo son personas que tienen, ahí salió la Kelly esta, que la negra, que le dieron un Oscar, ¿no? Pues son personas que están metidas, pues necesitan la ayuda de la prostitución, hay suicidios, es decir, que es un ambiente muy tétrico, ¿no? Sí. Es que una de las cosas que no hemos hablado hoy en la charla, sí, que realmente el alma tiene destino, el alma tiene misión y todos tenemos una función. Todo lo que existe en el universo tiene una función, si no, no existiría. Entonces, como decías por allí, parece que eras tú, Carmen, que decías, cuando la misión coincide con la función, pero es una gran felicidad, claro, claro, porque a veces los seres humanos tenemos nuestro destino, está claro. Tenemos nuestra misión, está claro. Todos hacemos algo para que crezcan los demás. Aquí profesores, psicólogos, sacerdotes, en fin, hay un montón de gente, maestros con distintas profesiones que van haciendo cosas en beneficio de los demás. Pero luego además todos, como tercera medida, tenemos una función, que es con la que nos ganamos la vida. Claro, si tu misión coincide con la función, joder, maravilloso. No sé si me explico, ¿no? El problema es que a veces no es posible. Y entonces tienes las tres cosas, ¿no? Pero sí, hombre, obviamente cuando, o sea, yo por ejemplo, yo tengo 6 hijos y yo hago todo lo que puedo para que, ahora hay 3 que viven allí y otros que van y vienen y tal, pero hago todo lo que puedo para que sigan en contacto con aquello, ¿no? O sea, yo veo una diferencia, ¿no?, entre los jóvenes que han pasado tiempo en Estados Unidos por una razón o por otra y los que no, en la mentalidad. No sé si todo es más profesional, por ejemplo, no sé. Si tú en España pones la televisión por la mañana, ¿no?, cualquiera de los programas que están echando, pues tú ves como los presentadores, el mismo programa, es menos profesional que allí. No sé, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto me pasa mucho, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, de vez en cuando me gusta ver algún partido de fútbol de Real Madrid o de la selección española y tal, yo cuando estoy en Estados Unidos. Entonces, fíjate que tengo que ponerlos en inglés, porque si los pongo en español, con perdón, que esto no es nada, pero me salen los comentarios de los comentaristas sudamericanos. Y eso hay que apagarlo corriendo. No sé si me explico. Sí, o sea, hay una diferencia de profesionalidad. O sea, si un comentarista americano está comentando un partido de baloncesto, pues un tío que sabe de baloncesto, que... ¿Explico? No es como aquí en España, que a lo mejor contratan al sobrino del dueño de la cadena, que como tiene que estar en algún lado, le ponen a comentar. Hay un ejemplo bueno en España en eso, si lo veis de vez en cuando, en el canal del golf, cuando retransmiten un torneo de golf o lo que sea, ¿no? Ves que hay 2 tíos comentando, hay uno que es mejor que se calle, ¿explico?, y otro que sabe bastante, que es el Gervás, ¿no? Entonces, eso en Estados Unidos no pasaría. ¿Explico? Los 2 sabrían bastante, no sé si me... Entonces, es todo como más profesional de alguna forma, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? Y luego tienes más sensación de libertad cuando estás allí. Sí, o sea, no hay una opresión social, o sea, tú quieres meterte en el lío, te metes, pero si no quieres meterte, no te metes. Otra diferencia, por ejemplo, yo he tenido empresas financieras tanto en Europa como en Estados Unidos, o sea, en Suiza, en Estados Unidos y en España, ¿vale? La enorme diferencia es esta. Si yo tengo una empresa financiera en España, estoy regulado por el Banco de España, por la CMNV, ¿no? Entonces llegan ahí y me dicen, usted tiene que pintar la pared de rosa. Y yo, ¿pero por qué tengo que pintar la pared de rosa? Si a mí me gusta azul, esto es mi empresa. Ah, no, la tiene que pintar de rosa o lección. Luego, en Estados Unidos me dicen que tengo que pintar la pared de rosa y yo le digo, esto no es su cometido, usted míreme las cuentas. El color de la pared lo decido yo. Y el tío dice, ok, y respeta la ley. ¿Entiendes lo que dice? O sea, no sé, por ejemplo, cuando tienes una inspección de Hacienda, aquí estás muerto. Hacen lo que les da la gana, te montan un acta, si no tienes que ir allí, tú tienes 48 horas para apelar, si el inspector lo ha hecho mal, lo despiden. Es que es así, a mí me ha pasado, eso te lo digo, o sea, tienes una sensación, o sea, es esto que dice el Evangelio de construir una casa sobre roca,
o sobre fango o sobre tal, pues yo creo que lo que se construye, al menos empresarialmente en Estados Unidos y tal, me da a mí la sensación de que está más construido sobre rock, o sea, sobre buen, ¿sabes? Y lo de aquí estás un poco, bueno, a ver qué va a pasar, qué se le ocurre a quién, ¿entiendes? Hay más separación de los poderes en Estados Unidos, por ejemplo, menos mezcla del poder judicial con el poder político, sí. Los políticos ahí tienen menos poder que aquí, ¿sabes? Aquí, o sea, yo a Obama le digo, mire, usted es un imbécil y usted no pisa mi casa y no pasa nada, no puedo hacer nada. Aquí, como un presidente de gobierno quiera, te acaba metiendo en la cárcel, porque influye sobre el fiscal, que a su vez influye sobre no sé quién, que a su vez, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que es un país de más alto nivel de justicia. Pero no sé si te he contestado. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre lo que hemos hablado hoy de algo? Yo lo que me acordaba es cuando le dieron el premio Nobel de Medicina, que no Franco le dijo, hombre, está aquí a España, a Madrid, te pongo ya en un chiringuito y tal, no sé qué, y le decía el hombre, como, pues si yo no necesito el chiringuito, yo necesito una serie de externalidades, que me den a mí. No es solo que me ponga el chiringuito, es que necesito gente que esté estudiando, gente que está en el laboratorio, gente que hay una serie de externalidades. Este es el mérito de Ramón y Cajal, sacarlo sin todo eso. Sí, claro. Aunque a veces comentábamos antes, el otro día estábamos comiendo, tomando algo con Juan, y hablaba de que había un premio Nobel, el número 1 de economía que tiene un manual en los años 40, pues cuéntalo tú. Hablamos de Keynes. De Keynes, ¿sabes? Keynes. Pues que hay un libro parecido que había salido en los años 70 por el Levante, por Valencia, ¿no? No te lo digo. Keynes nunca fue premio Nobel de Economía porque el premio Nobel de Economía se instituye en el año 59, se da en el 61. No está en el testamento de Nobel, ¿no? Y por tanto no es un premio Nobel de Economía, lo aporta el Banco Suecio. Pero Keynes escribe, como bien sabe Gonzalo también, y muchos los que estamos aquí, el libro más importante, o de los 5 más importantes de la ciencia económica, que es la teoría general, que escribe en el año 36. Curiosamente, Keynes, en el año 36, pues unos años antes también vine a España. Vine a España, bueno, lo cuento todo, no sé si merece la pena, pero 2 minutos. Estamos hablando de los 5, bueno, yo soy economista, ¿no? Estamos hablando de los 5 libros más importantes de la ciencia económica, y uno de ellos es el de la teoría general de Keynes. Entonces Keynes se casa con una bailarina rusa, Lidia Lodopovic, que es amiga de Picasso y también es amigo de Gerald Brennan, el que viajó a la Alpujarra y estuvo en la Alpujarra, de Bertrand Russell, Virginia Woolf, de toda esa crema de intelectuales del círculo de Bloomsbury de Inglaterra, ¿no? De Cambridge. Entonces Keynes viene bastantes veces aquí a Madrid y su mujer, la bailarina rusa, pues baila en los festivales de música y danza de Granada. Entonces, la obra más importante del mundo de la ciencia económica, pues resulta que hace 30 años, quizás 40, se descubre que hay un autor español, un economista español, que ha publicado lo mismo que Keynes, exactamente lo mismo que Keynes, ¿no? Y lo hizo 4 o 5 años antes. Entonces surgió la pregunta, si Keynes venía a España, ¿copiaría Keynes la obra de un español? Entonces él me respondió, bueno, yo creo que no, pero él me dio una explicación que la quiero que tú des. Y después, unos años después, hay otro economista polaco que se llama Michael Kalecki, que también escribe lo mismo que Keynes, y no se conocían. Estamos hablando de España, de Inglaterra y de Polonia. Entonces, la explicación que me dio me quedé sorprendida. Cómo 3 personas dispersas en el tiempo, en países muy distintos, escriben lo mismo, siendo la obra más importante. Entonces, continúa. Antes de decir la teoría, la hipótesis, Manuel también sabe de uno premio Nobel que había 2 personas que decían lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, esto ha ocurrido, en ciencia ha ocurrido muchas veces esto. Son investigadores que están detrás de resolver un problema, lo que pasa es que no es lo mismo ciencia que economía. Sí, porque economía tiene una parte de ciencia social, ¿no? Entonces, en ciencia, digamos, pues hay un problema que se pretende resolver, hay varios investigadores que están intentando buscar la solución, y muchas veces, bueno, ahora menos, ¿no? Por los medios de comunicación que tenemos, pero antes ocurría más, que llegan a la misma solución. Entonces
¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final se queda con la propiedad de la invención aquel que consigue publicar antes. Por eso, eso ha ocurrido muchas veces, ¿no? Es decir, Paul Nugget, el famoso de los premios Nobel de la teoría de juegos y tal, pues resulta que hubo un trabajo similar publicado en aquel tiempo también. Bueno, pero al final consigue el Nobel porque él consigue publicar, porque él había estudiado en Estados Unidos en una buena universidad, parece que fue Princeton, y al final pues se lo lleva ahí. Y eso ha ocurrido muchas veces. Claro, es más fácil que ocurra en una ciencia de tipo experimental, ¿no? Porque tú estás haciendo un experimento, llegas a un resultado y bueno, pues, la solución, digamos, es única. Sí, la descubren varios investigadores a la vez. En ciencias sociales es más difícil, porque aunque tú tengas la misma idea, el desarrollo es más difícil que sea exactamente igual y que la obra sea la misma. La cosa curiosa es que a veces, con cierta frecuencia, se nos ocurren cosas parecidas pues a gente que está en una situación parecida, ¿no? Y es un poco lo que decía Gonzalo, de que cuando hay un tanto por ciento, que yo no sería capaz de medirlo el 10%, lo que sea, hay una masa crítica y la gente que está preparada puede recibir una iluminación. En París hay una iglesia donde se reúnen cada semana 1.200 personas y no está ni la Virgen ni nadie que se aparezca, pero hay curaciones. Hay una energía especial que los que habéis estado en Medjugorje, pues parece que también hay en otros sitios, ¿no? Entonces, que a veces se dan. Había uno que no está aquí, Agustín, que decía, quizás en algunos sitios como el barrio aquel de París de los artistas, o en Alejandría, o en Babilonia, o en Roma, en determinados sitios, que por el sitio, por la gente que hay, se produce una especie de creatividad artística, literaria, una especial... Es decir, que lo que los católicos llamamos la comunión de los santos, una especial comunicación en que estamos todos interactuando, pues quizás eso se da a nivel general, en que la gente que está... En tener acceso a esa información. Y además está demostrado que en cuanto una persona o varias juntas tienen acceso a esa información, luego otros muchos, ¿verdad?, tienen acceso a la misma información. Esto, por ejemplo, pasa hasta en el deporte. A lo mejor te tiras 500 años hasta que un tío baja de 4 minutos en la milla. Pero en cuanto Roger Bannister bajó de 4 minutos en la milla, ya hubo un montón que bajaron después. O en la natación con Johnny Weissmuller, fue el primero de bajar del minuto los 100 metros libres, y luego ya, a lo mejor hoy hay literalmente miles de personas que bajan el minuto en 100 metros libres, ¿no?, cuando tardó siglos en aparecer el primero. Entonces, esto que dice don Lucía y que comentáis vosotros es correcto, y esto ya incluso está totalmente desarrollado y demostrado por la ciencia hoy, esta idea, y es la idea de los campos morfogenéticos, ¿no?, que son los que dan forma a la energía, de alguna manera, y esto lo descubrió Sheldrake, y podéis leer el libro, que es muy interesante, se llama Resonancia mórfica. Yo pienso que esto tiene importancia no solo en el campo del conocimiento, es decir, hay una especie de saltos en el campo del conocimiento, de que de golpe se avanza más rápido, ¿no? Ya, ahora estamos en una velocidad que nos parece vertiginosa, pero si lo aplicamos a las cosas importantes, que son las que no se ven, las espirituales, la alegría, la comunicación la transmisión de lo que en la teología católica decimos la comunión de los santos, que si yo intento ser un poquito mejor, estoy ayudando a que todos sean un poquito mejores. Entonces, si trasladamos eso que hasta ahora pensábamos que era meramente espiritual o religioso, y vemos que es parte de una realidad, tiene especial importancia, porque todo lo que hablábamos antes de cómo puedo ayudar yo, y decía la que trabaja en el ayuntamiento, ¿no?, que contabas, que trabajaba en la administración, ¿quién era? Pues contabas tú, dice, he notado una mejoría desde que yo intento mejorar en este aspecto del trabajo, ¿no? Yo decía que había visto al revés, que antes se trabajaba más de cerca que ahora con las personas. Vale. Pues yo lo he aplicado, lo he entendido mal, pero lo que me parece que sí es que si nosotros damos un plus en esta, para decirlo en una palabra, si un 10%, lo que sea,
de los que vivimos aquí, o en España o en el mundo, vivimos más para el servicio que para las ganancias, más para compartir que para competir, cambia la sociedad. ¿Existe una fórmula matemática? No solo por un ejemplo exterior, sino por una vibración interior, como la misma, en buen rollo se transmite, y a veces pues hay, tanto en un concierto como en una tertulia, puede haber un decir qué bien se está, ¿no? Una transmisión que no es tanto por las palabras, sino por un tipo de energía, ¿no? Pero es decir que no. Una fórmula matemática. Sí, se han hecho muchos estudios sobre qué pasa cuando la gente reza junta con una intención. O sea, no es repetir frases, sino la gente se reúne como en esa capilla de Francia y con una intención de algo. Entonces se han hecho estudios científicos. ¿Qué pasa cuando cierto número de personas se reúnen y rezan por una persona, aunque esa persona no lo sepa? Y se ha visto que pasan cosas. Efectivamente mejoran los síntomas o las patologías, ocurren cosas. Pero se ha hecho una fórmula matemática para expresar cuánta gente hace falta. Claro, sí. Y resulta que hace falta la raíz cuadrada del 1% de la población. Por ejemplo, en Motril son 60.000 habitantes y el 1% de la raíz cuadrada sería 25. Ya la había hecho antes, no es que sea tan rápido. Que cuando lo leí dije, a ver, en Motril, ¿no? Y en Motril, si 25 personas se reunieran y rezaran juntas, no repetir frases, sino concentradas en una intención, cambiarían cosas, según esta teoría que se ha demostrado. Que le interese leer más sobre el asunto que está comentando Carmen, el mejor libro que yo he encontrado al respecto, que demuestra miles de experimentos realmente, esto que está diciendo Carmen, se llama El experimento de la intención. Y la autora es una periodista científica muy famosa que se llama Lynn, o sea, Line con Y, L-Y-N-N-E, Lynn McTaggart. Y hay miles de experimentos hechos en este sentido y tiene toda la razón. Pero vamos a ver, yo creo que lo bueno que nos da el conocimiento de hoy es que podemos combinar el conocimiento de siempre con el conocimiento científico. Entonces nos da todavía más certeza. No sé si me explico, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Es decir, que ya no hay que abandonar la racionalidad para comprender cosas que antes parecían milagrosas, de alguna manera. Por ejemplo, don Lucía habla de la comunión de los santos. La comunión de los santos es una absoluta realidad y lo hemos sabido siempre. Pero es que ahora además sabemos cómo se produce, con lo cual es una ventaja adicional. No solo sabemos que es cierta, sino que sabemos cómo funciona la producción, o sea, la comunión de los santos, ¿no? Mira, uno de los temas más asombrosos que ha descubierto la física cuántica, que esto le costó a Einstein un montón entenderlo, porque lo llamaba, el que lo leemos inglés, no sé cómo traducirlo en español, lo llamaba acción fantasmal a distancia, en inglés es spooky action at a distance, ¿no? Claro, las partículas cuánticas, cuando entran en contacto, se entrelazan. Entrelazarse significa que aunque te lleves una partícula cuántica al otro lado del universo, en cuanto se produce un efecto en esta, se produce instantáneamente, mucho más rápido que la velocidad de la luz, es instantáneamente un efecto en esta otra, ¿no? Eso es como funciona la comunión de los santos, como explicaba don Lucía, cuando unas personas mejoran o rezan por otra tal, y a todo ese efecto se contagia, ¿no? Y eso, la explicación es el entrelazamiento cuántico. En inglés se llama entanglement, a ese principio. Yo creo que en España lo traducimos por entrelazamiento, ¿no? Podéis ver muchos vídeos en la tele y programas y tal. Entonces, la comunión de los santos no es una intelequia, es una realidad. Y además se sabe cómo funciona y ningún científico... Que además es muy bonito, es que sería un principio de explicación de las premoniciones, las telepatías, las conexiones que hay entre personas que están afectivamente unidas aunque estén lejos. Es decir, que hay una cierta intercomunicación muy bonita, ¿no? que da a la vida más perspectivas. Por ejemplo, evita la soledad. Los mismos difuntos ya no son, digamos, no están en otro sitio, sino en otro estado. Yo es que yo me acuerdo, siempre lo digo, yo lo digo muchas veces. Cuando la atentado de las Torres Gemelas, Luis Rojas Marcos estaba de jefe del Departamento de Psiquiatría en Madrid, y le pregunté
preguntaban a la gente, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y él decía, pues se meten ustedes en la iglesia y rezan. Ya con ese hecho, lo que quitaba era un componente de carga psicótica, de carga de tensión social, de dramatismo. No, no puede ser ustedes todos en la iglesia. En ese sentido, en todo lo que se dice de amor a la humanidad está ligado con que esta mañana parecía que algunos decían que la paz podía ser un aspecto de autorrealización personal. No, la paz solo viene con el servicio, es decir, va unida a ese amor, ¿no? Nunca es una cosa egoísta. Y por tanto, pues trabajar internamente le da una perspectiva social que algunos han dicho no sirve para nada, ni rezar, ni crecer internamente, no sé. En cambio tiene una perspectiva muy bonita. Vamos a ver, el problema del rezar es que hay muchas maneras de poder rezar, ¿no? Entonces, la oración peticionaria no tiene mucho efecto. La razón es porque Dios, o el absoluto, el universo, ya sabe de sobra qué necesidades, deseos tú tienes o dejas de tener. Y si algo te lo pudiera haber dado, ya te lo habría dado, porque... Y claro, con todo esto, sustituir el ser más que los demás por una comprensión de que hemos de aprender por lo que tenemos para servir mejor a los demás, en fin, sería un mundo mejor, ¿no? Sí. Menos enfermedades, menos todo. Pero bueno, es poco a poco. El problema de estas cosas, no, es un proceso y el proceso es como jugar al golf. Tú quiero aprender a jugar al golf. Uy, vas a tardar 2 años en ser handicap 9. Es como el buen vino, necesita un reposo, es un proceso, ¿no? Y tarda su tiempo. Imagínate que la mente es como un club sándwich. Me gusta poner este ejemplo, ¿lo habéis visto alguna vez, no? Que no lo puedo morder, de las capas que tiene, ¿no? Vas al hotel de esto del Caribe, un club sándwich, capas de esa ahí, y no puedes morderlo, ¿no? Entonces, claro, para mí yo el conocimiento me lo imagino así, ¿no? Tú tienes ese club sándwich, coges una botellita de agua y le echas un poquito de agua a la capa de arriba, el sándwich, ¿no? Ya has mojado la capa de arriba. Ahora, si quieres que se moje la capa de abajo, tienes que seguir echándole bastante agua para que esa agua penetre por todas las capas, ¿verdad? Y llegue a la capa de abajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a veces a los humanos con esto, no? Que yo, por ejemplo, mañana vengo aquí y cualquiera de vosotros, en vuestra, digamos, especialidad o área de conocimiento, pues dais una charla, una conferencia, y yo aprendo un montón. Digo, ay, qué bonito, qué buenas ideas, cuánto me han gustado estas ideas, o qué sentido tienen y tal. Y luego voy, cojo el coche, voy para mi casa y ya me dedico a mis cosas, ¿no? A ver, mi partido de fútbol, mañana no sé qué, los niños, el trabajo, tal. Entonces, eso que he aprendido se me ha quedado como una idea intelectual muy interesante y muy bonita, pero como una idea intelectual nada más, ¿verdad? Y para que esa información transforme mi vida o la tuya, tenemos que bajarla abajo. O sea, no se trata de saber acerca de algo. Si sabes acerca de algo, pues da a lo mejor una buena clase universitaria o lo que sea. Pero no se trata de eso, se trata de convertirte en ese algo. Y eso es lo que lleva tiempo. O sea, el explicarlo teóricamente lo podemos hacer a lo mejor en 3 días. ¿Explico? Ya bien, en serio, con orden y tal. Vale, ya lo hemos escuchado, ya hemos bajado la primera capa del cerebro. Y ahora, para convertirnos en ese algo, tenemos que mojar todas las demás capas. Por eso se dice que el crecimiento espiritual tiene 3 pilares, que es información correcta, o sea, no trabajar en la dirección equivocada, porque eso es perder el tiempo, entrenamiento en esa información, es decir, cómo aplico esta información a mi vida, y tercera pata o pilar, el manejo de la energía. Ejemplo, Tiger Woods tiene una gran información sobre el swing de golf, seguro. Tiger Woods tiene un gran entrenamiento, seguro. Ahora, como Tiger Woods vaya a un torneo sin haber dormido las 4 noches anteriores, no gana. A pesar de la información y del entrenamiento, luego tiene que cuidar su energía. Lo hablábamos hoy con
punto que he dicho con Lucía, que comenté yo, de Teresa Calcuta, que se iba 3 horas, ¿sabes? Cada día, pues para poder perseverar en su función y en su servicio, ¿no? Que tenía que ocuparse de sí misma, cuando decía Lucía, el buen amor. Hay muchas cosas de la educación. Por ejemplo, me parece que en pedagogía está entrando en el constructivismo un tema de que el error, el constructivismo pedagógico, ¿no? Pero el error es parte del aprendizaje, el error no es malo. Esa idea me parece que si ya se explica a los niños, cambia la manera de traumatizarse que hemos tenido toda la vida, ¿no? Que es, tienes que no equivocarte. Esto era una educación que hemos recibido que ha hecho mucho daño y es falsa, porque el error, en Japón no están aplicando el aprendizaje matemático, no se valora quién hace los problemas bien, sino quién piensa. No sé dónde ha sido, ahora no está en televisión, que están incorporando el tema de como asignatura de la inteligencia emocional desde infantil, desde la era o algo así. No sé dónde ha sido, no me quedé con el dato del centro escolar, en la pública creo. Y yo estoy deseando que pasen años y sacan una investigación sobre cómo han evolucionado esos niños con respecto al tipo de educación que hemos tenido los niños. Una educación bastante represiva, no te equivoques, ¿no? En cambio, solo aprendes a través de las dificultades y el aprendizaje es parte de la educación. A ver cómo van... Pero el castigo a las equivocaciones ha provocado una especie de colapso, de malo, ¿no? El cometer errores para aprender hemos venido a cometer errores. Es que es nuestro derecho. Es que si no, no aprendemos. Mira, te pongo un ejemplo tonto, ¿vale? De mi propia vida, que me quedó muy claro cuando era joven, ¿vale? Mira, cuando era joven yo tenía una novia que esquiaba, era campeona de España de esquí, ¿vale? Y yo hacía un montón de deportes otros, pero nunca había esquiado. Y un día pues nos vamos a un viaje de esquí y me encuentro que mi novia esquiaba con una profesional y yo no tenía ni pajolera idea, ¿no? Y conmigo venía otra pareja en las mismas circunstancias, porque mi novia tenía una amiga que también era esquiadora profesional y este era amigo mío, y entonces, bueno, pues habíamos ido los dos con las novias a esquiar unos días, ¿no? Y resulta que yo no tenía miedo, soy muy bruto, y entonces digo, bueno, me escalabraré, pero yo... y el que venía conmigo tenía miedo. Bueno, entonces yo el primer día, claro, había perfectamente con sus giros y tal, y yo, ¿sabes lo que te digo? Para abajo, pero al mismo tiempo. Me caí 800 veces en esos 3 días, pero aprendí un montón, y a la semana ya podía seguir detrás de ella por todos lados, porque claro, testé los límites muchas veces, no sé si me explico, ¿no? Mi amigo tenía una pequeña lesión de rodilla, y tenía más miedo, y entonces iba más despacito, por esta pista no me tiro, tal, y no aprendió nada en esa semana, se cayó poco, cometió pocos errores, pero no aprendió tanto. Bueno, pues ese ejemplo se puede aplicar a otras muchas cosas de la vida. ¿Tenías una pregunta, Nieves? No, era un comentario respecto a lo que hablaba Alicia, porque en la comida hemos estado hablando precisamente de lo de la educación, ¿no? Que el gran problema quizás sea porque estamos educando mal a los niños desde pequeños, ¿no? Y el ejemplo era ese, que vivimos en una sociedad en la que nadie se puede equivocar. Y las soluciones que se le dan, por ejemplo, a un niño que es pésimo en matemáticas y sin embargo saca un 10 en dibujo, es ponerle más clases particulares de matemáticas. Es decir, en vez de fomentar clases de dibujo, que es lo que destaca ese niño, ¿qué es lo que te va mal? ¿Las matemáticas? Pues toma, pago y te doy más clases de matemáticas y por la tarde clases de matemáticas, y le estás fomentando al niño algo en lo que él no destaca. Entonces quizá pues eso que yo creo que se pueden las dos cosas, porque hay que aprovechar esa oportunidad para decirle al niño que eso viene bien para la vida. No pasa nada que esto se te dé regular, no te preocupes, esto otro lo haces mejor, es decir, tampoco que tampoco pasa nada. Yo muchas veces a los niños, yo no me vendo nunca como que soy perfecta, y le digo que nadie es perfecto, que a mí cuando yo era pequeña pues no lo hacía todo perfecto, ni muchísimo menos, pero yo he llegado a ser maestra. Entonces yo les animo a ellos siempre a que se sientan bien, que se acepten como son, que no sufran por eso y que no se comparen, porque es que es natural en ellos compararse continuamente, por las notas y por todo. Entonces, ya, especialmente el sexto, así, ¿no? Bueno, da igual.
Porque pequeños todavía tienen más libertad. Ya están comparándose los dibujos, por ejemplo, a su nivel se compara. Entonces yo sí que es verdad que hay que fomentar las cosas que hacen bien, para animarles, para motivarles, para que se sientan bien, seguros, pero y luego también aprovechar el que no se le dé bien algo, pues para decir, pues mira, pues afecta las cosas como son, ¿no? Que no tenemos que hacerlo todo bien, porque en la vida luego va a pasar que vamos a fracasar en otras cosas y luego no vamos a salir bien otras. Si no fracasamos en nada, es que no hemos aprendido. Ni los maestros son perfectos, ni los niños, ni los padres, que no hay que venderle la idea, o sea, que hay que aprovechar para venderse como, pues, que somos personas todas normales y corrientes, que a todos nos salen cosas bien y cosas mal. Yo la primera, yo se lo digo a él. Muy bien. ¿Tú tienes una pregunta, hija? Bueno, dicen que el estrés disminuye la inteligencia. ¿El estrés. Hombre, que se disminuye la inteligencia. Sí, yo lo sé por mí también. Y claro, el sistema educativo que tenemos, bueno, yo no soy maestra, ¿no? Pero la inteligencia se mide a través de las notas, ¿no? De sacar buena calificación. Y está demostrado que disminuye el estrés. Es decir, que si quitáramos esa forma de medir la inteligencia, imagínate, o sea, tendríamos una creatividad tremenda. La forma de evaluar, no entiendo esa forma de evaluar, ¿no? Pero bueno, hasta ahora es la que ha visto. Lo que pasa es que desde que Darwin escribió el origen de la especie, el tema de la reproductividad, el tema de la selección natural, y claro, y luego algunas sociedades han pasado de ese nivel a otro nivel donde se prima más la cooperación, el trabajo en equipo, en Estados Unidos, lo único que quieren es que hagan piña, que ciertas empresas de informática lo único que quieren es que los informáticos, los cerebritos se lleven bien entre ellos, porque eso genera mucha sinergia, genera una vorágine de pensamiento. Pero ahora se está otra vez revisando un poco el tema darwinista, porque se piensa que la evolución ha sido más cooperativa de lo que se ha pensado hasta ahora. Hay además, como una revisión. Además no sería una evolución paulatina, digamos, ¿cómo se llama? Uniforme, lineal, sino que se ve, el otro día también comentaba Juan que había como una mano invisible en la economía, ¿no? No sé si te referías a la macroeconomía o a... Pero que hay una mano... A las dos cosas. A las dos cosas. Bueno, pues en la evolución, como en toda la historia, hay una mano invisible. Como a tirones, ¿no? De golpe aparecen pequeños... eso ya lo hablará. Yo creo que también es normal, ¿no? Yo creo que es como una... Yo para mí, a muchas veces digo, como una noria. Y a lo mejor la noria tiene una vigencia de 15 vueltas. Y cuando estás llegando a la 14, eso tiene que evolucionar de alguna forma, para que las generaciones que vienen de atrás también puedan evolucionar y haciendo cosas nuevas. Lo que pasa es que la evolución, nunca habríamos ido desde atrás, ¿no? Sí, pero la evolución de Darwin ha sido ya derogada por la ciencia y nadie piensa en esos términos. O sea, parece que hay un cierto plan inteligente. Sí. Y entonces ese plan inteligente es muy difícil que se evalúe desde la casualidad. Claro, porque no existe. ¿Sabes qué pasa ahora con la evolución, hija? Que nosotros antes pensábamos de dos maneras. Estaban los que creían en la creación, ¿vale? Y entonces la creación